después en general, ahora por ejemplo que no hay ninguna comp y demás, ¿cómo es tu entrenamiento? Bueno, mi entrenamiento se basa en principios básicos de los entrenamientos en general de fuerza. Yo tengo, bueno, es complejo, pero puedo definirlo en 4 variables. Primero, las variables básicas, tenés volumen, más intensidad, más frecuencia. Y eso lo tengo en una ecuación que es básicamente el volumen más intensidad más frecuencia tiene que ser menor al tiempo de recuperación entre entrenamientos. Okay. Eso es algo súper importante. Entonces, vos sabés que mientras más grande sea el otro lado de la ecuación, más difícil va a ser completarla, digamos, o sea, satisfacerla. Entonces, yo para entrenamiento de fuerza, vos tenés a los estáticos. Los estáticos tienen 2 principales componentes, digamos. Sí. La habilidad, o sea, la técnica, y la fuerza. Son una habilidad y a la vez requieren fuerza. ¿Vos cómo entrenarías una habilidad? Practicándola constantemente. Como claro. No sé, hacer malabares. O sea, constantemente querrías practicar eso. Es una habilidad. Ahora, ¿qué pasa con eso? No puedes hacer lo mismo con los estáticos. ¿Por qué? Porque tiene el otro componente que es la fuerza. Fuerza, ok. La fuerza sabes que no la puedes entrenar todos los días y a cualquier hora. Mira, a cualquier hora. Okay. O sea, no la puedes. Y bueno, eso te da una idea de más o menos cómo deberías entrenar. O sea, la habilidad se entrena frecuentemente. Ahora, la fuerza se entrena de una manera intensa. Tenés frecuencia e intensidad. ¿Qué es lo que no necesariamente necesitas? Es el volumen. Sí. ¿Por qué? Porque con el correcto estímulo que le das a tu cerebro, porque al final de cuentas el cerebro es el que contrae los músculos para realizar los elementos, Sí. no es necesario tanto volumen. Entonces, vos tenés intensidad, frecuencia y volumen. Tienen que ser menor al tiempo de recuperación. Entonces vos te haces un esquema mental. Ok, si yo le meto muy intensidad alta y frecuencia alta, el volumen por lo tanto tiene que ser bajo. ¿Para qué? Para no pasarse del tiempo de recuperación entre entrenamiento, porque si no, no puedes mantener la frecuencia. Claro, eso te logras sostener un entrenamiento de alto rendimiento a lo largo de la semana, digamos. Sí, a lo largo de meses también, si lo planificas bien. Vos, por ejemplo, algo que estoy parcialmente de acuerdo es las semanas de descarga. El tema de la semana de descarga es que esa ecuación básicamente la tenés que ir cambiando durante el tiempo. ¿Por qué? Porque en la semana de descarga o le reducís la mitad del volumen y la intensidad o la frecuencia, entonces vas cambiando como el estímulo que estás queriendo dar. Claro. Y recordá que los estáticos son intensidad, o sea, fuerza, y frecuencia, que es la práctica de la habilidad. Vos, generalmente lo que los atletas hacen para hacer un buen estímulo, generalmente es entrenar muy potente. Entonces tenés frecuencia alta, intensidad alta, volumen alto. Y a lo largo del tiempo vas a necesitar una descarga, que es el correcto approach, o sea, el como aproximamiento de... Sí, se suele hacer tipo 3 de carga, una semana de descarga, sí. Exacto, y esa forma de hacer el entrenamiento está bien. Ahora, puede ser mejor si puedes controlar las variables del volumen, intensidad y frecuencia para no necesitar esa semana de descarga que pueda afectar el estímulo a lo largo del tiempo. Yo prefiero entrenar muy conservadoramente tanto volumen como intensidad y frecuencia para poder mantener ese mismo estímulo a lo largo del tiempo. Entonces vos no implementás descarga, por lo que se conoce descarga. Claro, como porque bajás un poco el volumen. Claro, porque al final de cuentas la descarga la haces para recuperarte de todos esos estímulos que le estuviste dando. Que si bien son buenos estímulos, al final de cuentas, porque estás yendo al máximo, digamos, de tus capacidades, al final terminás necesitando esa semana de descarga. Y eso causa una disrupción en la frecuencia del entrenamiento y cómo entrenas cierta habilidad. Yo prefiero siempre mantener la frecuencia alta, con la intensidad alta, con el volumen extremadamente bajo. También eso, en conjunto, yo hago mucho calentamiento. Dirás, ¿cuánto crees de calentamiento que tengo? Y yo creo que hay, con lo que vos haces, con todo el tema de fuerza de un brazo, entre 15 a 20, ¿será más o menos? Entre 1 hora y 2 horas.
Sí, una hora de calentamiento. En este tipo de entrenamientos vos querés buscar un estímulo a máxima intensidad y a una frecuencia alta. ¿Por qué? Porque querés que el estímulo sea específico. O sea, entiendas perfectamente el movimiento y al momento de realizar la máxima fuerza posible, al momento de que estás entrenando tu cerebro para generar la mejor conexión neuromuscular, vos necesitas estar perfectamente activado en cada parte de tu cuerpo. Claro. Ese es el truco que tiene este tipo de entrenamiento, porque si no fuera con ese calentamiento probablemente activarías de una manera incorrecta, por lo tanto tendrías que bajarle la intensidad, o sea, reducir tanto con asistencia o con progresiones, cosa que no queremos porque queremos un estímulo específico de pura fuerza. Claro. Bueno, eso es muy necesario al final de cuentas y también reemplaza un poco los básicos. ¿Por qué? Porque en sí los básicos yo considero que son importantes para la estabilidad general del cuerpo. O sea, la técnica en los elementos, el trabajo de los músculos pequeños. Porque generalmente lo que pasa con los estáticos es que se tiende a olvidar los músculos pequeños que son tan importantes en la estabilidad. Claro, sí. Y eso generalmente se lo asocia, el entrenamiento de los básicos, con una mejora en los estáticos. Pero en realidad lo que pasa no es una relación directa de transferencia, o sea, de fuerza de básicos a estáticos, sino una relación de eficiencia de la fuerza a los estáticos. ¿Por qué? Porque si entrenas los básicos sin hacer ejercicios complementarios, puedes trabajar esos músculos pequeños que al final de cuentas después te sirve para ser eficiente en los estáticos. Sí, bueno, de hecho mucha gente que hace complemento con gimnasio va por eso, para atacar esos músculos más pequeños y estar siempre más estable, me parece, como estabilizadores. Bueno, yo por eso es que gracias a este tipo de entrenamiento complementario yo puedo reducir todo el volumen que debería ser de básicos, por ejemplo, para estabilizar, lo reduzco, entonces puedo aumentarle, recordar la ecuación, frecuencia, intensidad, volumen, tiene que ser menor al tiempo de recuperación entre entrenamientos. Entonces, el no entrenamiento de básicos me permite bajar el volumen un montón para poder subir las otras dos variables, intensidad y frecuencia. Ahora, ¿cómo compenso esa falta de básicos? Con estos ejercicios complementarios, que es para lo que yo considero que realmente te sirven los básicos, para entender bien cómo activar todo exactamente. Porque como decía, en los elementos complejos siempre se tiende a olvidar cómo se hacen, cómo activar todo exactamente y tiende a compensar los músculos más grandes. Tal cual. Bueno, de hecho, a mí me pasaba cuando iba al gimnasio y demás, que antes de hacer el trabajo que tocaba, hacíamos series de aproximación. Capaz en calistenia es un poco lo mismo. No sé, toca press de front, me pongo un elástico bien grueso para entender qué apretar y después arranco. Claro, bueno, también por eso es que los entrenamientos míos en calentamiento duran tanto, porque también hago ese tipo de aproximaciones. Las estimulaciones, sí. Exacto. Sí, sí. Tenés que estar todo bien activado previamente al elemento. Si no te sentís cómodo, seguís calentando hasta que te sientas cómodo. Mira. Y todo esto que hablamos de la matemática y demás, pasado más a la práctica. Supongamos un entrenamiento de plancha. ¿Cómo lo plantearíamos con esta ecuación que vos haces de volumen y demás? Supongamos una persona que tiene full y la quiere mejorar. Tiene 3 segundos ahí pateados. ¿Cómo hacemos? Bueno, dependiendo de cómo esté la técnica, o sea, cómo tendría la técnica, o sea, bien, mal. Supongamos que la tiene 3 segundos bien, pero ya después se cae. Ok. 3 segundos de full planche y 3 segundos de full planche yo empezaría a aumentarle la frecuencia, aumentarle la intensidad. Si tiene 3 segundos de full planche, significa que puede empezar a entrenar las full push-ups. Mira, por ejemplo, ¿ya con tan pocos segundos, digamos? Sí, con una asistencia, obviamente. Claro. Una asistencia que le permite hacer la técnica correcta y frecuentemente también. Recuerda que siempre la frecuencia es lo más importante. Te vas acostumbrando al estímulo porque inicialmente tenés más fuerza de lo que crees por un tema de qué tan eficiente es tu cuerpo para realizar un elemento. Sí. Y bueno, eso lo puedes aprovechar al principio con la asistencia. Entonces, generalmente se hace una semana, 2 semanas de adaptación a ese nuevo elemento, manteniendo la frecuencia alta. Sí. Y bueno, una vez que te acostumbras a ese entrenamiento, ya puedes ir bajándole a la resistencia, intentando hacer entre 1 y 3 repeticiones. O sea, nosotros... De push-up, digamos. Correcto. Claro. O sea, vas al máximo. Vas cerca del máximo, cerca de 1 y 3 repeticiones, generalmente se asocia con el entrenamiento de fuerza. Ahora, esas repeticiones tienen que ser las mejores que hagas. Claro. ¿Por qué? Porque estás haciendo mucha intensidad, es un elemento muy complejo. Si empezás a perder la técnica,
se te empieza a caer todo lo demás. Entonces, sí. con un calentamiento bueno, haciendo repeticiones de a poquito, vas a ir ganando fuerza. Claro. Mantenés frecuencia alta, yo diría, dependiendo de cómo hagas tu entrenamiento, por ahí. Bueno, la semana de adaptación son 6 veces a la semana, deberías hacer. Frecuencia altísima con, como dije, como tenés la ecuación frecuencia muy alta, sí. tenés que bajarle a la intensidad y tenés que bajarle al volumen. Entonces vas a tener intensidad baja porque reducís la intensidad poniéndote una bandita y volumen bajo porque son menos sets. Claro. Ahora, una vez que ya tenés la adaptación esa, puedes empezarle a subir la intensidad, por lo tanto tenés que bajar a la frecuencia. Así que para la siguiente periodización del entrenamiento, para más fuerza específica, yo diría 3 veces a la semana. Claro. Sí, ahora trabajando ahí a muy bajas repes, como decía, 1 y 3 repes. Claro, sí, sí, con descansos largos y demás. Con descansos muy largos, sí. Y en la semana, bueno, no descarga, pero en la semana que se baja el volumen, pasaríamos a hacer, por ejemplo, flexiones pero en advance o en half, o siempre vos querés con elástico para mantener la postura y demás. Correcto. Yo siempre soy de entrenar específicamente, siempre he entrenado con bandas y yo creo que esa es la manera de entrenar. La banda si te la pones en la cadera, que es donde debería estar siempre, sí. Dependiendo de qué estímulo quieras generar, pero generalmente en el entrenamiento de fuerza lo que querés reducir es el peso nomás. Claro. Entonces lo vas a poner en el centro de masa en el caso de la full punch. Y eso te va a facilitar un montón la periodización del entrenamiento porque vas a poder controlar las variables a lo largo del tiempo, claro, como harías en el gimnasio. Los del gimnasio powerlifting, más que nada, traen con esa progresión de cargas, ¿no? Pueden reducir el peso o sea, como quieran. Claro, hay más matemático porque tiene literalmente el disquito ahí. Sí. Claro. Yo es lo que busco con la asistencia. Sí, busco mantener ese mismo estímulo porque ellos no cambian de ejercicio para entrenar uno específico. Generalmente los powerlifters entrenan 3-4 ejercicios, mucha intensidad y con series de aproximación. Y la facilidad que tienen ellos es reducir el peso. Claro. Lo puedes hacer con las bandas y de esa manera. Sí. Si vos cambiás a Tuca Advance o a otra progresión, yo considero que ahí estás perdiendo la especificidad, que es un concepto súper importante del entrenamiento de fuerza. Bueno, pero capaz no se podría considerar básicos dentro de lo que es ese entrenamiento. Por ejemplo, en tu caso que me decías que no haces básicos y demás, si estás muy cansado una semana y demás, bajar una regresión. No, si estás cansado es porque no planificaste bien. No se recuperó bien el cuerpo. Correcto, claro. O sea, fallaste en la ecuación principal. Si fallaste ahí, sabes que tenés que empezar a hacerlo de otra manera. Claro, no, la verdad súper inteligente cómo administrar los entrenamientos, muy calculado todo, muy matemático.